buenas noches, bienvenidos a este desacuerdo. Quiero que veamos lo que nos ha preparado la producción para introducirnos en el tema de esta noche. En caso de aprobarse un proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Legislativa, los delitos de violación a menores serán imprescriptibles y se creará una comisión de la verdad cuyo objetivo será investigar estos casos y castigar a los responsables. Se llegó a esto tras conocerse el diario personal del jesuita español Alfonso Pedrajas, donde admitió haber abusado de decenas de menores en colegios bajo la protección de sus superiores y colegas. Esta propuesta no está pensada en contra de la Iglesia Católica, está pensada para todas las víctimas, incluso si son mayores y quieren denunciar su caso, dijeron desde el gobierno. La denuncia contra Pedrajas, quien según su diario dejó a más de 80 víctimas, es la más grave, pero no es la única. En 2019, el Ministerio Público reveló que más de 60 personas fueron abusadas sexualmente en su niñez por parte de sacerdotes católicos en la década pasada. Hoy se sabe de muchos más casos. De los que se conocen públicamente, solo 3 terminaron en condena, y también se conocieron los nombres de otros curas denunciados de pederastas: Eduardo Revich, con al menos de 40 víctimas en Chuquisaca y Potosí; Juan José Santana Trinidad, 30 víctimas en Cochabamba; José Mamani, 17 víctimas en Cochabamba; Luis María Roma, Santa Cruz, más de 20 víctimas en registro fotográfico. En esta coyuntura, un cura fue aprehendido. Se trata de Milton Murillo, el primer sacerdote acusado por delitos sexuales en Tarija, sobre su colega Padre Gogo, también en Tarija. Si bien hubo denuncias y fue suspendido de sus funciones, ahora sus superiores dicen que es inocente. Apenas esto empieza y se cree que el número de víctimas y sacerdotes victimarios podría multiplicarse. Y es que todo Bolivia ha quedado conmocionada con toda la información que hemos tenido sobre tantas violaciones sucedidas en el seno de la Iglesia Católica, tantos niños que han atravesado una situación desesperante cometida por una gran cantidad de curas dentro de esta institución. Hemos recibido, por supuesto, toda esta información que no ha dejado de salir desde hace 3 semanas atrás, cuando ha sucedido el destape por parte del periódico El País. La institución de la Iglesia Católica, la iglesia más grande de nuestro país, la iglesia que tiene una proximidad tan grande con nuestra historia, en la que nos hemos formado tantos millones de bolivianos, bajo la educación que hemos estudiado tantos millones de bolivianos, pues hemos descubierto que ha encubierto de forma sistemática e institucional a los autores de terribles delitos en contra de menores, que en muchos casos han sido denunciados en su momento, pero que estos curas se han salvado precisamente porque sus colegas y superiores se callaron. No se trata esto de una historia vieja, como lo hemos visto en nuestra cápsula. Hay acusaciones recientes, como lo que se ha dado en Tarija. Son acusaciones que datan de pocos años y que estaban siendo enterradas, y que solo fue el escándalo del destape que precipitó que estas denuncias vuelvan a la palestra pública, vuelvan a ser investigadas y se tomen determinaciones alrededor de estos temas. El sacerdote aprendido de la Orden de Carmelitas, Murillo, está detenido por graves acusaciones de violencia sexual. Tenía varios antecedentes antes de hacerse cargo de los seminaristas. Otro de sus colegas escapó del país. Sostenían que el padre que escapó del país, Garbich, es inocente. Y si es inocente, ¿por qué escapa del país? Hoy también sale en el periódico Página 7 una nueva investigación, un nuevo dato, sobre el sometimiento a servidumbre a jóvenes por parte de la Orden del Opus Dei. Bien. Ese tema seguramente en otro momento nos tomará otro programa. Lo que no es secreto para nadie en nuestro país al menos, es que la jerarquía de la Iglesia Católica es una enemiga abierta del movimiento al socialismo, ha sido enemiga abierta de los gobiernos del MAS durante todo el tiempo que este partido ha gobernado y ha funcionado como un poder político antimacista. Y hoy la estrategia que utiliza la Iglesia Católica para salir de esta enorme crisis de imagen en la que están metidos, ¿no es cierto?, es pedir que los casos no se politicen. Pero la estrategia, ¿qué es? A la vez politizarlo. ¿Y cómo lo hacen? Sacan a sus voceros de dentro y de fuera con el siguiente mensaje:
Los delitos son personales y lo que quiere el MAS es ahora mismo atacar las instituciones religiosas por razones políticas. Lo que el MAS pretende es quedarse con las propiedades de la iglesia. El MAS ha encontrado la oportunidad precisa para deshacerse de la iglesia. El MAS ha encontrado la oportunidad para acallar a la iglesia. Nada de lo que estoy diciendo no son frases que recurrentemente no hayamos escuchado en las últimas semanas. Pero ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda la compasión por estas víctimas que han sido violadas? El exceso ha estado en algunas declaraciones que dicen, esta es la oportunidad que el MAS estaba esperando. Desde que conocemos, década de los 60, la década de los 70, la década de los 80, cientos de niños han sido abusados sexualmente. ¿Cómo se puede ser tan infame de señalar que eso es una preparación de un partido político para dañar a la iglesia? Desde el gobierno, ¿qué se ha hecho? Lo primero, se ha planteado la imprescriptibilidad de los crímenes, lo que es correcto. Y eso no solamente alcanza a los curas pederastas, alcanza a todos los pederastas, a los que visten sotana y a los que no. Por supuesto que ojalá que la Asamblea Legislativa se apure en esta determinación. Se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía. Es lo mínimo que se podía hacer, es lo mínimo que por supuesto esperábamos. Se ha planteado la existencia, la creación de una comisión de la verdad. Otra vez, esto creo que es digno de aplauso. Pero ¿dónde está la crítica? En lugar de que avanzar rápidamente en su creación y conformación, las fuerzas oficialistas hacen una campaña de declaraciones que en algunos casos son contradictorias y contraproducentes. Sobre este tema le vamos a preguntar a uno de nuestros invitados. Lo hemos dicho varias veces en ese programa y lo pensamos y lo ratificamos. La primera prioridad es lograr la reparación completa e integral de las víctimas, permitirles expresarse, sancionar a sus violadores. Y si estos ya están muertos, pues sancionar a quienes han encubierto una cuestión así, compensarles. Por supuesto, también crear los mecanismos institucionales para que esto nunca más suceda. Hablaremos de cuáles son los desafíos de la Comisión de la Verdad. Quédese con nosotros en Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de los desafíos de la Comisión de la Verdad sobre la pederastía en la Iglesia Católica. Como lo anunciábamos, esta noche tengo el gusto de tener al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien ha sido que puso la denuncia ante la Fiscalía a raíz del caso Pedrajas. Buenas noches. Buenas noches, un saludo al panel. Susana, sí, efectivamente nosotros hemos presentado una denuncia penal en su momento, y hace 3 semanas prácticamente, tomando en cuenta la contundencia de la información que venía de España, la verificación de datos de un trabajo periodístico muy serio allá, ¿no?, en el país. Y de esa manera hemos organizado rápidamente diferentes propuestas, ¿no?, propuestas para plantearlas al Estado, a la Fiscalía, a la Denuncia Centro. También hemos hecho una serie de cartas a diferentes entidades, a los ministerios de Educación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidencia, para que se tomen acciones inmediatas, preventivas, en pro de las posibles víctimas que podrían estar ocurriendo o podrían ser víctimas en esos momentos y hasta ahora, con la presencia de curas, ¿no?, en la educación. Y además tomar recaudos en cuanto a la evidencia efectivamente y en la investigación penal, que se haga el allanamiento, que se haga, ¿no?, la intervención, en fin. Eso se ha hecho en su momento. He planteado igualmente la creación de la Comisión de la Verdad y hemos aclarado, porque la norma sí se va a aclarar mucho más con la norma, que eran imprescriptibles los delitos. Ha sido un trabajo de 2 días. Ahora entramos. Quiero saludar al resto de nuestro panel. Con nosotros está también Ninosca Durán. Ninosca, buenas noches. Ella es experta en protección a la niñez. Ninosca, bienvenida otra vez. Muchas gracias, Susana, a través tuyo, a tu audiencia y a quienes nos acompañan en el panel. Fernanda San Martín con nosotros. Fernanda actualmente es directora de la Red Parlamentaria por la Libertad de Culto y Opción Sexual. Fernanda, quiero aprovechar de felicitarte por ser la nueva directora de esta red, porque es una red mundial, así que te felicito. Me enorgullece mucho que una boliviana esté a cargo de un puesto que tiene que ver con todos los países del mundo. Muchas gracias, Susana. Solo una corrección, es la Red Internacional de Parlamentarios por la Libertad de Religión y Creencias.
con base en Oslo, Noruega. Y aquí muy feliz de estar en tu programa y saludo al panel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Wilfredo, voy a continuar. Ya nos has hecho una primera introducción sobre lo que has estado haciendo. Pero has sugerido, has hecho un comentario público sugiriendo que se intervenga a los colegios católicos y que se revise el estatus de la Compañía de Jesús en Bolivia. Sí. Esto ha generado que grupos afines a la Iglesia Católica señalen que los delitos son individuales y no institucionales y usen tus afirmaciones para politizar el caso. Sí, la propuesta es bastante clara, ¿no? El Estado es un Estado laico declarado así en la Constitución. Como Estado laico, las normas rigen para todos quienes viven en el país, incluida la Iglesia Católica. Lo que pasa es que tenemos todavía una especie, ¿no?, de rémora de lo que era la Iglesia antes de la Constitución, con sus propias normas, donde el Estado prácticamente no intervenía y teníamos una presencia del Vaticano y de la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús como un mini Estado dentro de nuestro Estado. Y eso es totalmente incompatible con la Constitución. Yo pongo un ejemplo. Si nosotros nos vamos al Vaticano y ponemos una iglesia boliviana de cualquier situación, una religión, ¿ustedes creen que nos va a dar las condiciones que tienen ellos acá? Absolutamente que no, pues. Entonces tenemos que respetar de Estado a Estado, tener una relación abierta, revisar el concordato de 1851, revisar las normas que luego se han ido aprobando con la Iglesia Católica, revisar la forma en la que trabajan ellos con en los colegios y con los niños desde el primer año hasta la universidad, porque ya tienen universidades, y de esta manera tratar una cuestión de fondo de relación con ellos. La intervención tiene que ser en el plano estrictamente académico. Tenemos que saber qué hacen, tenemos que saber cuáles son sus currículas, seguramente son las compatibles, muy probablemente sí, pero la relación de poder que existe internamente, con curas dando clases, con curas en contacto con niños, eso tiene que terminar. Debe haber, en mi concepto, una salida de esa gente allá y tiene que ser un Estado laico. Yo he planteado por ello ese sentido de intervención. No he planteado otra cosa, sí vamos a averiguar otros temas más de la Iglesia, que son para otro ámbito, pero en este caso en concreto hemos planteado eso para que se tenga un control y presencia estatal concreto en estos colegios, unidades educativas dependientes o de convenio con la Iglesia Católica. Has planteado también la Comisión de la Verdad. Hay un proyecto de ley que está ahí donde se plantea crear la Comisión de la Verdad. Sí. Pero, según este anteproyecto de ley, estará conformada exclusivamente por organizaciones estatales sin la participación de la sociedad civil, lo que por supuesto ha generado una serie de críticas, Wilfredo. Sí, ha sido un proyecto inicial. Las comisiones de la verdad no es una novedad, una comisión de la verdad para este tipo de casos, se ha hecho en varios países. Sí, el proyecto de ley es amplio, ¿no? Yo entiendo por lo menos que las reacciones van a ser todas acogidas en la Asamblea Legislativa, te puedo asegurar prácticamente eso. ¿Por qué? Porque es importante darle equilibrio a la Comisión de la Verdad con la participación de la sociedad civil. Eso es muy importante, le da además legitimidad y el trabajo va a ser mucho más, creo, completo con la participación de ellos. Están los exalumnos, están derechos humanos, están organizaciones vinculadas que trabajan en la temática con especialidad. Yo creo que hay que abrirse. No es un proyecto hecho en piedra para nada, es una propuesta. Estimo que la Comisión debería por lo menos hacer 1 o 2 sesiones de audiencias públicas para poder alimentar el proyecto de ley y de esta manera tener una norma consensuada, legítima y que funcione. La idea es esa. Si ha habido una omisión en ese sentido, no creo que sea un problema poderla corregir hacia adelante. Este es un caso muy complejo, Wilfredo, porque involucra a niños, involucra a una institución muy antigua, muy poderosa en nuestro país, sin duda alguna, y que se constituye en un poder. Entonces ahí me viene a la mente la pregunta, si crees que la Fiscalía va a tener la capacidad de investigar todo esto por digamos, las presiones que existen en la sociedad civil y en otras instituciones, incluso desde el propio Estado o gobierno. Hemos escuchado declaraciones de pronto contradictorias a lo que ahora mismo tú estás señalando. Entonces ahí mi pregunta es cómo la Fiscalía va a ayudar en esto, ayudar a sostener una cuestión tan delicada y compleja como es esta. El Estado, y a través del presidente mismo, 4 días después del hecho, se ha dado claramente la voz de que esto no se lo va a dejar a un lado. Se va a continuar como Estado. La Fiscalía evidentemente tiene un trabajo muy grande que hacer, porque surgen tantas denuncias, Susana,
que ya uno no sabe realmente dónde estamos o dónde hemos estado ausentes tanto tiempo para haber dejado pasar lo que ha ocurrido. Es una reflexión interna porque ustedes saben perfectamente que el Estado por omisión puede ser demandado. El Estado es el garante de los derechos de los niñas y adolescentes, los infantes. Y el Estado tiene que controlar, por eso hemos planteado ese tema. La Fiscalía tiene que tener la suficiente fuerza y además la tiene legalmente hablando y constitucionalmente para poder sostener esto. En todo caso, las instituciones que hemos participado desde un principio, lo vamos a seguir haciendo, va a ser un buen refresco y refuerzo que vengan las entidades de la sociedad civil. Creo que ahí va a estar la fuerza real para llegar hasta el final de esta comisión que tiene una duración de 180 días. Esperemos que funcione esto y le demos al país en un tiempo, en un año, un poco más, le demos realmente la tranquilidad de que ha hecho un buen trabajo y que hemos logrado hacer una situación de verdad, de historia, de justicia con las víctimas, porque se lo merecen, es lo mínimo que merecen esas víctimas, las reparaciones en los planos que reconocen los estándares internacionales. Ninosca, ¿por qué es importante, desde tu opinión, y lo venías sosteniendo ya en un anterior programa en el que estuviste acá en este mismo escenario, la presencia de la sociedad civil en la Comisión de la Verdad? Previo, si me permite, Susana, yo creo que hay que enfatizar en este tema de que no se puede politizar algo que esté marcado en principios y estándares de derechos humanos, del derecho internacional. Esto porque se ha escuchado decir muchos elementos en los que compromete la Iglesia, pero no nos vamos al tema neurálgico del asunto. El año 2014, el Comité de los Derechos del Niño, que es órgano de tratado de la Convención de los Derechos del Niño, del cual nosotros, Bolivia, es suscriptor, le ha dicho al Vaticano, le ha dicho a la Santa Sede: ustedes como Estado están dejando en impunidad casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el traslado internacional de clérigos que han sido sentenciados en sus lugares de origen ha sido identificado por el Comité de los Derechos del Niño. Códigos de silencio en los que básicamente están centrados en el derecho canónico. ¿Por qué nos sorprendemos si básicamente el actuar de la Iglesia Católica está vinculado al derecho canónico en el sentido de que abre competencia en una jurisdicción eclesial y no pone a consideración de las autoridades civiles, en este caso jurisdicciones especializadas? De ahí que es muy importante esta Comisión de la Verdad, porque no solamente es la acción penal que tiene que seguir y perseguir como garante de derecho el Estado boliviano, sino principalmente una comisión que por su naturaleza tiene que ser de alto nivel y tiene que escuchar las voces de las víctimas. Yo pongo aquí un tema fundamental. Por primera vez me está pasando que estoy escuchando, que estoy teniendo contacto con víctimas que han sido abusadas de niños, pero ellos son adultos con infancias rotas, porque las infancias rotas te acompañan toda tu vida. Entonces, imagínense la oportunidad que tiene una Comisión de la Verdad de escuchar a personas adultas que han sido niños abusados, porque probablemente hay muchos niños ahora que no van a tener ese acceso para hablar. Entonces, de ahí que la gran escala que puede generar, la investigación que a gran escala puede generar la Comisión de la Verdad es importante. Primero, por las víctimas que tienen que estar ahí, que seguro también van a apropiar a aquellas víctimas que son niños, que probablemente no van a poder denunciar ahora, pero también las organizaciones de derechos humanos que tienen que hacer de control social. Tiene que haber mecanismos básicos que pueda rendir esta Comisión de la Verdad, rendir cuentas a las víctimas, pero también a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en pleno. Porque hay una suerte también, Ninosca, de esta cuestión de cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, cómo una Comisión de la Verdad puede generar una suerte de confianza en las víctimas para que éstas se acerquen a la Comisión de la Verdad. Esto te lo digo porque efectivamente el caso no podría sostenerse, ¿no?, porque se puede conformar una Comisión de la Verdad y tener, digamos, ahí casi como una cuestión de, digamos, de cuestión histórica, ¿no?, de hacer una revisión, si tú quieres. Pero si las víctimas no se acercan y no tienen la confianza suficiente para dejar sus testimonios y para judicializar ese testimonio, porque yo me imagino que a ti te ha pasado lo mismo que nos ha pasado en este programa, ¿no? Después de hablar del tema o qué sé yo, te llaman víctimas y te dicen: a mí me ha pasado esto y no tengo la suficiente confianza para ir
a distintas instituciones porque no quiero volver a vivirlo, o porque no quiero, o porque no confío, etcétera, por la razón que vaya a ser. No quiero que mi familia se entere, no quiero que me rotulen, no quiero que me reconozcan, no, me da miedo que me expongan públicamente. Es decir, todas estas cosas que hemos venido escuchando todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra, Ninoska, y ahí te lo pregunto, ¿no?, que estas víctimas tengan la suficiente confianza en una comisión de la verdad? Yo creo que es loable la entrega de un proyecto de ley que nace del órgano ejecutivo. Es loable porque básicamente están marcando una línea que vienen persiguiendo los movimientos de víctimas a nivel regional. Primero, la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. Ojalá incluso la Asamblea tenga la capacidad de retomar debates como la irretroactividad, que será parte justamente de la Asamblea Legislativa. Pero este es otro tema en relación a la persecución penal de los delitos. En relación a la Comisión de la Verdad, básicamente tenemos que garantizar sí participación de víctimas, sí organizaciones de derechos humanos, pero lo que me parece muy clave, imparcialidad e independencia. Si no logramos que la Comisión de la Verdad sea imparcial, que no comprometa una parcialidad, y lastimosamente debemos decirlo clara y enfáticamente, están existiendo autoridades que están comprometiendo este esfuerzo loable del órgano ejecutivo. Entonces también ahí se tiene que hacer una autorreflexión y se tendrá que revisar cuál es la posición clara del órgano ejecutivo, la que escuchamos de la ministra de la Presidencia, las acciones concretas del Procurador General del Estado, o del mismo presidente, o de algunas otras personas que están justamente generando este tipo de elementos que condicionan lo que tú dices, la legitimidad de una Comisión de la Verdad y la posibilidad que tengan las víctimas de acceder a ella. Tú sabes, y todos los que estamos en el panel sabemos, que la justicia básicamente el acceso a la justicia es un privilegio de clase. La justicia es patriarcal, la justicia es adultocéntrica, la justicia es clasista. Entonces, justamente dar señales para un acceso adecuado a una Comisión de la Verdad es darle la legitimidad y tener la contundencia de que va a haber también un control social a partir y rendición de cuentas para que las víctimas puedan acceder a la misma. Fernanda, tú has trabajado muchísimo esos temas y quisiera que lo compartamos con nuestra audiencia. ¿Por qué la religión debe estar separada del Estado, inclusive en la educación? Primero, justamente quiero hacer un previo, Susana, quiero solidarizarme con todas esas víctimas de abusos sexuales por parte de curas de la Iglesia Católica, y sin olvidar de que probablemente no son las únicas víctimas, y además no son los únicos delitos que se cometen también en ese mismo entorno. Muchos que hemos estado en colegios católicos, hemos visto de primera mano violencia psicológica, violencia física, abusos que no son sexuales, pero que tienen obviamente otra connotación y que también deberían ser tratados, ya que estamos hablando de la violencia en general, porque creo que también son esas violencias que se han normalizado en la sociedad y que no las hablamos y que nadie las destapa y que muchos la creen normal porque así ha sido durante muchos años. Y creo que es importante entender primero que como Bolivia, como país, hemos decidido entre todos un Estado laico. ¿Y qué significa ese Estado laico? Significa una neutralidad en materia religiosa que implica una no oposición explícita o implícita contra ninguna religión. Cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera creer bajo el artículo 18, que también es parte de nuestro bloque de constitucionalidad. El artículo 18 establece la libertad de religión y creencias, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y este derecho comprende la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración, las prácticas y la enseñanza. Es parte de la libertad. El que existan colegios católicos es parte de la libertad. Sin embargo, toda libertad tiene límites, porque tiene que estar balanceada y equilibrada con otros derechos humanos. Y en este caso, con los derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes.
Y eso es importante porque no todo derecho es absoluto. O sea, hay que entender que el sistema y demás, los estándares de derecho humano, de derechos humanos internacional, establecen primero que no hay ningún derecho que sea absoluto. Tiene que limitarse dentro de ciertos parámetros, como el orden público, otros derechos que colindan. Y también es importante entender que todo esto es un sistema indivisible e interdependiente. Es decir, los derechos, el derecho a la libertad religiosa tiene también que coexistir en ese mismo ámbito con los derechos de las mujeres, con los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes. Por lo tanto, tiene que haber una modulación ahí y un equilibrio y, por supuesto, volver a lo fundamental dentro de los derechos humanos. En el caso de la libertad religiosa, lo que se defiende, lo que se garantiza es la libertad y protege a los individuos, no protege a religiones. Ese es el estándar básico de los derechos humanos. Entendiendo eso, pues tenemos que entender, por ejemplo, cómo funciona y qué es lo que se aplica en un Estado. En el tema del confesionario, y creo que ese es uno de los temas que también debería tocar la Comisión de la Verdad. El secreto de confesión, bajo la figura de nuestro Código Penal del secreto profesional, permite que abusos sexuales u otros delitos no sean denunciados bajo este manto de protección y de privilegio. Y creo que eso es una cosa que debería ser pensada, reflexionada y tratada en la Comisión de la Verdad, porque es también una de las fuentes primigenias de donde se hace el encubrimiento, lo que ha ocurrido con varios de los curas que están sindicados, justamente por el secreto de confesión. Entonces, muchos levantan los brazos al cielo y dicen, no, por Dios, ¿cómo van a tocar el secreto de confesión? Como se ha tocado en Australia, como se ha tocado en el Reino Unido, como se ha tocado en varios estados de Estados Unidos. ¿Cuál es la ley que rige el confesionario? ¿Es la ley del país o es el derecho canónico? Y creo que ahí hay mucho de lo cual se puede hablar, pero hay ejemplos en los cuales incluso la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, ha sido muy enfático en decir todo lo que sea bajo el secreto de confesión y que constituye un delito, debe ser denunciado a las autoridades. Hay muchos clérigos dentro de las diversas iglesias, no solamente hablando de la católica, que promueven un enfoque de derechos humanos. Y creo que eso es lo que debería buscarse y tener una autocrítica, todas las religiones, estamos hablando en específico de la católica, de lo que ha ocurrido con los casos de estos niños, pero que creo que debería partir de una autocrítica interna, de decir, no necesitamos que el Estado venga a hacerlo, imponerlo. ¿Por qué no lo hace la propia Iglesia Católica de voluntad propia? Bueno, no lo ha hecho en 2000 años, querida Fernanda, es decir, nos cuesta pensar, quizás ahí necesitamos la intervención del Estado, ¿no es cierto? Y ahí precisamente planteas un tema súper interesante, que hay un cruce de derechos. Nosotros tenemos una Constitución que evidentemente marca un Estado laico, pero a la vez es el hecho de marcarte un Estado laico te permite tener la religión que quieras. No es que te prohíbe, el Estado laico no es que prohíbe religiones, ¿no? Y de pronto te encuentras con religiones, ¿no? Con preceptos, ¿no? Es decir, con preceptos religiosos, ¿no? Que se chocan un poco con la propia Constitución o con las propias leyes, ¿no? Aquello que tú decías, es decir, los derechos deben ir todos juntos, ¿no? Yo tengo libertades, ¿no es cierto? Pero esas libertades deben respetar los derechos. Y ahí me pregunto, ¿no? Es una pregunta realmente abierta, pero entiendo que la podemos reflexionar contigo, ¿cómo se resuelve esta contradicción casi que casi es natural, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede resolver algo así? Pues se va modulando. En el caso de la enseñanza, pues tiene que haber un control, tiene que haber una currícula básica que sea una currícula pública, en la cual, y ahí volvemos a una de las discusiones, de las grandes discusiones que tiene el país, que es una ley sobre educación sexual y reproductiva.
porque ¿cómo pueden los niños en un establecimiento escolar, sea el que sea, de convenio, religioso, no religioso, cómo pueden identificar que están siendo abusados sexualmente si nadie les explica qué significa? Entonces, ¿dónde está la modulación? Mi libertad religiosa no puede afectar el orden público, no puede afectar los derechos de los demás. Si afecta los derechos de los demás, entonces tiene que haber una limitante. ¿Cómo se la realiza esa limitante? Ahí tiene que ser el Estado que de una manera neutra, sin tomar una posición en contra de una u otra iglesia, lo haga de tal manera que esa limitación no vaya a la esencia de la religión, pero también que precautele los derechos de los demás. Y creo que ahí es importante el papel que tienen los parlamentarios, siendo una ex parlamentaria lo digo, porque creo que ahí está el meollo de la discusión. Hay mucha contradicción, lo han hablado hace un momento de varios voceros del propio oficialismo, que están diciendo una cosa totalmente diferente a lo que aquí dice, por ejemplo, el procurador. Porque también, pues seguramente tienen lazos y nexos con Iglesia Católica. Y eso también es parte de esa presión que se ejerce el momento de querer hacer una legislación que realmente sea para todos y para todas. Y creo que ahí es importante porque los parlamentarios, primero además, y esa es una de las funciones que tenemos nosotros como Red Internacional Parlamentaria, es de dar las capacitaciones para que los parlamentarios entiendan qué es la libertad religiosa y entiendan cómo modularla con otros derechos humanos. Tengo que ir a un corte, ya volvemos para seguir hablando de cuáles son los desafíos de esta Comisión de la Verdad que se ha encontrado en un escenario, diría yo, de entre presiones, tensiones, politización del caso, donde de pronto lo central dejan de ser las víctimas, cuando no pueden dejar de ser lo central. Lo central para conformar esta Comisión de la Verdad y los desafíos que tiene esta Comisión de la Verdad es nunca perder de vista que el centro son las víctimas. Quédese con nosotros, seguimos. Volvemos, en este programa estamos tratando los desafíos de la Comisión de la Verdad luego del escándalo que ha destapado el periódico El País a propósito de la publicación del diario de Alfredo Pica Pedrajas, donde confiesa, personalmente lo hace, que haber abusado sexualmente de 85 niños, centralmente en Bolivia. Ninoska, ¿qué medidas debe tomar el Estado para reparar integralmente a las víctimas? Yo creo que ahora, además de hablar de reparar, también implica la garantía de no repetición, ¿no? O sea, uno es lo que ha pasado y lo otro que no deberíamos, debería seguir. Uno de los elementos claros de no repetición, y esta es una señal clara que se tiene que dar desde el Estado boliviano, por ejemplo, es la revisión del concordato, ¿no? Creo que esto, y lo decía Fernanda, hay elementos que son propios de la Iglesia Católica, que son propios del derecho canónico, estos códigos de silencio que están marcados por las jurisdicciones eclesiales y que justamente tienen que ver con elementos que se van repitiendo en la región. El año 2021 fueron expuestos 5 casos emblemáticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por organizaciones civiles. Y justamente sale de estos elementos, o sea, sale de esta audiencia temática recibida por la relatora de los derechos de la niñez Esmeralda Arosemena. Primero, impunidad por el tema del silencio, ¿no? Abrir jurisdicciones eclesiales que quieren convalidar jurisdicciones especializadas de los países en los que se encuentra la Iglesia Católica, ¿no? Este tema de querer indemnizar a las familias en un sentido de jurisdicción eclesial, pero bajo un silencio, un código de silencio de no volver a tocar este tema, ¿no? Son elementos que si bien tienen una misma mirada regional en los casos emblemáticos que se están dando, la única manera de entenderlos para una repetición es revisar el concordato. Pero si no, claramente estamos hablando de un Estado dentro de un Estado si seguimos manteniendo ciertos privilegios. No solamente deberíamos pensar en los colegios, hay centros de acogida que están administrados también por la Iglesia Católica, ¿no? Pero, Ninoska, cuando hablamos, digamos, de un hecho de violación sexual, estamos hablando de un delito público. Entonces, ¿hay qué elementos? Porque si la propia Iglesia reconoce que se rige bajo
el derecho por el que nos regimos todos los bolivianos, ¿no es cierto? Y se sabe, digamos, de confesiones por lo que se ha destapado o que se sabía de hechos de delito público, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que hay una libertad de no llevarlo a instancias públicas? Es decir, yo una vez que tengo en mis manos la denuncia de una violación, casi, ¿no?, elementos probatorios que podrían determinar que el hecho sí realmente ha sucedido, ¿cómo es que lo puedo meter en mi cajón y decir, bueno, mira el concordato, el secreto de confesión, etcétera? Aquí estamos en un Estado y esos son delitos públicos, delitos de orden público. Pero ahí el Código Penal también establece el secreto profesional y es ahí donde se acoge y donde la figura del secreto de confesión entra. Entonces, y bajo, obviamente, el tema de la libertad religiosa, que muchas veces malentendida, pero efectivamente hay algo dentro del Código Penal que lo permite. Entonces, también en esta Comisión de la Verdad se tiene que hacer una revisión, una reflexión de cómo pues, ser más específicos en temas de delitos públicos, como delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, porque si no queda en lo vago y en la nada. No obstante a ello, sin embargo, el Código del Niño, Niña, Adolescente te habla de la obligación de denuncia y rompe justamente el secreto de confesión, de cualquier secreto profesional, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que mirar de manera reflexiva todo lo que ha sido el proceso postconstituyente. Estado laico, sí, pero no hemos revisado el concordato. Sí, proceso postconstituyente, pero tenemos el Código Penal que todavía nos habla de un secreto que puede ser asimilado al secreto de confesión. Entonces yo creo que también por eso la importancia de tener una comisión de la verdad, que no solamente se centre en la acción y la persecución penal, sino estos elementos que van a tener que ver en escenarios legislativos de no repetición también, ¿no? La comisión de la verdad solamente va a trabajar el tema de imprescriptibilidad, se plantea que trabaje otro tipo de cuestiones, solamente es la denuncia. Pretenden presentar una revisión luego a todos los elementos y contradicciones jurídicas que se presentan, Wilfredo, y que podrían, digamos, de alguna manera liberar o dejar en saco roto denuncias de esta naturaleza. La Comisión de la Verdad tiene un estatus cuasi jurisdiccional, es un estatus al máximo que se puede llegar de acuerdo a los parámetros del derecho internacional, sin invadir las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial. O sea, no vamos a hacer eso, pero sí tenemos funciones para pedir información, para sistematizar la información, para recabar testimonios, para sistematizar esa información, proponer normativas, en fin, una serie de atribuciones que nos da a la Comisión de la Verdad este proyecto de ley y que tiene que ser trabajado efectivamente no solo con un sujeto, entre varios sujetos de investigación, lo llamaremos así, van a ser objeto de llamamiento a la Comisión de la Verdad. La prioridad son las víctimas, efectivamente. Es la reparación integral a las víctimas. Les decía hace un momento, de acuerdo a los estándares internacionales, la reparación material, la inmaterial. Esperemos que hayan acciones inmediatas de reparación si se puede llegar a eso. Yo planteaba hace un tiempo atrás que las declaraciones que ahora hacen ya se den inclusive bajo la vía de anticipo de prueba, puesto que no podemos revictimizar a estas personas. He hecho una serie de planteamientos procesales, como estaba en reserva el caso, no se ha podido avanzar mucho, conocer reacciones inmediatas, vamos a ver qué trato da el Ministerio Público. Sería importante que la víctima solo vaya una vez, declare y ya no esté más presente, ya no esté, porque ya da un testimonio bastante claro. Yo he conocido estos últimos días 2 casos más, que seguramente las siguientes semanas saldrán a la luz pública. Son casos realmente graves, ¿no? como los que estamos conociendo de ese nivel. Tiene que ser una instancia, además que sea empática con la población, que notoriamente esté comprometida con el derecho que les asiste a ellos y que obviamente pueda recibir y dar solución, porque no queremos una comisión de adorno, queremos una comisión que efectivamente funcione y particularmente si vamos a ser parte de la comisión, hacemos el compromiso para que funcione esto. Yo creo que es importante el tema de la composición. Sí. Y creo que, ya lo mencionaba Ninosca, el tener organizaciones de la sociedad civil que trabajan con derechos humanos es fundamental,
porque tú has tocado un tema importantísimo, Susana, el tema de la confianza. ¿Cómo, tenemos una justicia en la cual es totalmente parcializada, totalmente podrida y nadie confía en la justicia? Por eso muchas víctimas se callan y no van hacia la justicia y no denuncian. ¿Cómo se va a hacer aquí? Creo que es importante el tema de la composición, la actuación, y tiene que haber una coherencia, porque vemos a un ministro de Justicia que dice que, creo que no pueden ser 82, de repente son menos, dándole menor importancia a, incluso contradiciendo las propias declaraciones del diario de este cura pederasta. Entonces, si no hay una coherencia también desde el aparato estatal, entonces tampoco va a haber una confianza por parte de las víctimas y ahí se va a repolitizar esto, ¿no? Ahí, Fernanda, yo quiero preguntarte, porque bueno, tú has estado en la asamblea y a veces la asamblea nos sorprende en su silencio, en su poca actuación, ¿no? Es decir, ya llegaba el proyecto de ley a la asamblea, Wilfredo, ya está ahí. Entonces, tú tienes 3 semanas, ¿no?, de noticias donde todos los días es titular de periódico, está en la tapa, que nuevas confesiones, o nuevos descubrimientos, nuevos casos, confesiones, ¿no? Otras órdenes, porque no solamente estamos hablando de los jesuitas, sino es transversal a todas las órdenes, ¿no es cierto? Y a todas las religiones. Y a todas las religiones. Sale hoy día lo del Opus Dei, etcétera. ¿Y ya se ha presentado? ¿Cuándo has presentado, Wilfredo? El proyecto de ley ha pasado el viernes ya anterior, es una semana, el lunes estaba en la asamblea, y toda la semana hemos hecho seguimiento, ha pasado de vicepresidencia a la Cámara, en la Cámara tiene que pasar a la comisión, mañana vamos a estar averiguando otra vez allá, que la comisión rápidamente despache el informe, que haga la audiencia pública si la va a hacer, sino que se hagan las correcciones en el tema de sociedad civil y otros ajustes más que tienen que hacer seguramente porque es una propuesta, ¿no? La propuesta es perfectible y ahí esperemos escuchar las voces de la sociedad civil para mejorar este proyecto normativo. Yo estimo que si hay voluntad política, esta semana podría despacharse tranquilamente la ley. Y ojalá la Asamblea Legislativa y los diputados y senadores, tanto de oficialismo, de oposición, de todos, realmente pues se pongan la camiseta de los derechos humanos, de las víctimas, como dice Ninosca, y efectivamente hagan un trabajo rápido, consciente, no lo politicen, porque las víctimas necesitan reparación. Las víctimas necesitan y sus familias necesitan la verdad, que creo que eso es lo más importante. Para sanar se necesita verdad y eso un país necesita de manera inmediata. Y espero también, pues hay un proyecto que me parece muy bien, la iniciativa del Ejecutivo, pero que ¿dónde está también la iniciativa del propio Legislativo? ¿Dónde está una comisión de investigación del Legislativo que ya debería haberse armado hace 3 semanas, en el momento que salieron las primeras noticias? Cuando tú tienes vocerías o ex voceros de la Iglesia Católica dentro de la Asamblea Legislativa, otra vez te resuena una instancia que de pronto sospechas que no va a avanzar, ¿no es cierto? Porque está instalada ahí un poco la idea de que si se avanza lo estás politizando. Ustedes dos han dicho algo central y algo que yo también señalaba en la introducción. Se escucha mucho, no se politice, ¿no? No politicen el caso porque esto no sé qué. Pero a la vez, ¿no es cierto?, la estrategia de usar, digamos, la retórica no politización es politizarlo. Porque politizando el caso, ¿no es cierto?, es donde la Iglesia, que es una iglesia, muy politizada, la Iglesia Católica es una iglesia muy politizada, ¿no?, nada mejor. Es decir, pareciera que ahí salen defensores de la Iglesia Católica a decir, bueno, lo que pasa es que es el MAS que intenta sancionar a la Iglesia Católica, que intenta callar a la Iglesia Católica, que quiere quitarle propiedades a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí un poco, evidentemente no se politice, pero lo politizo para salir de la crisis de imagen en la que estoy. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? También Fernanda, Ninosca, luego Wilfredo. La polarización hace mucho mal al país. El que no se puedan sentar unos y otros para poder debatir temas que son fuera de la política. Esto es un tema que realmente es un tema de derechos humanos, de víctimas, de niños, de niñas, de adolescentes que han sido abusados sexualmente. La polarización no ayuda. El tender puentes debería ya empezar
la sociedad, la política, a tender esos puentes como país, porque si no, no por lo podemos menos en avanzar. estos temas. En temas que son centrales, que no puedes politizar. A ver, díganme alguien de oposición o de oficialismo que esté a favor de los abusos sexuales contra niños. O sea, no hay cómo. Y si hay, o sea, no debería estar ahí. Entonces y tampoco creo que el encubrir es hacer exactamente lo mismo, porque esto es cómplice. Yo creo que han habido momentos en mi gestión, por lo menos en la Asamblea Legislativa, donde se han logrado una despolitización. El ejemplo, la Ley de Identidad de Género. En la Ley de Identidad de Género, las bancadas se han partido en dos, las de oficialismo y las de oposición. En los que estaban más con un enfoque hacia los derechos humanos y hacia avanzar los derechos humanos, de la cual yo he formado parte, y otros que estaban en contra y negando y siendo unas bancadas antiderechos, donde ahí sí, tanto más como Unidad Demócrata de algunos, se unieron, porque se unen los extremos. Y eso es lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Ninosca. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Básicamente, si no se integra a las víctimas, esto va a ser una comisión interinstitucional, y hay que decirlo con su nombre, y no una comisión de la verdad. Yo creo que hay que apelar realmente a estas voces, a todas las voces, porque no podemos quemar el único recurso que tienen las víctimas, que es una comisión de la verdad. Probablemente, si el gobierno quiere enmendar esto a través del legislativo, podemos, como decía el procurador, ingresar a víctimas. Si no, hay que llamar las cosas por su nombre, y va a ser una comisión interinstitucional y no una comisión de la verdad. Wilfredo, muchas instituciones de la sociedad civil, y parece también, digamos, como enraizadas en distintas instituciones públicas también, quisieran enterrar esta investigación. Y es claro, no solamente por las declaraciones, digamos, por la falta de acción también. Es otro modo, ¿no? Claro. Unos declaran, pero otros no hacen nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer en calidad de procurador? Porque tú eres la persona que ha saltado con el tema, es decir, inmediatamente al día siguiente salió, presentó a la fiscalía, estás todo el tiempo dando declaraciones, has hecho el proyecto de ley, reconoces que el proyecto de ley hay que ajustarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a lograr, en tu calidad de procurador y de instancia de procuraduría, que esta situación no se caiga, que la politización no la contamine, que no sea una comisión interinstitucional que también se caiga porque no logra, ¿no? Generar confianza en la sociedad? Bien, hay varias tareas que hacer. Lo primero es que el tema nosotros no lo vamos a dejar porque es una investigación penal. Tenemos mucha experiencia en ello. Vamos a usar todos los mecanismos y las propuestas que vamos a hacer para la colecta de evidencia y sustanciarla luego de la acusación en el juicio. Eso sí vamos a lograrlo. Ahora lo que no queremos es la participación de las víctimas, a quienes debemos recibirlas. Confiamos en que esa es el baluarte más importante, esa presencia, le da total legitimidad y despolitiza el tema. Estemos en la Comisión de la Verdad, compuesta por como está actualmente en el proyecto, o mejor si está la sociedad civil para darle legitimidad al tema. Eso va a sostener por sí solo este tema. Mira, cuando hemos denunciado, me pasó un par de días de la noticia del país de España, y ha calculado la Iglesia Católica que eso iba a caer la noticia. Y ha tardado 4 días en salir, 4 días en salir, y con comunicados escuetos y un poco más, ya que victimizarse, sí, victimizar y diciendo no se politice cuando ellos están politizando el tema. No se va a caer el tema, yo confío en que es un tema que era necesario que algún momento salga. No pensábamos que había esto, de verdad yo no creo que nadie pensaba y encubría, pero algo sistemático. Le he puesto nombre y apellido a las cosas. Es un encubrimiento sistemático de la Iglesia Católica a la violación de niños. Es la primera declaración que hice porque hemos analizado el tema. Era un domingo de feriado como hoy, era un fin de semana largo, y entonces ahí hemos trabajado inmediatamente con esa noticia, en fin, parámetros internacionales, hemos preparado una denuncia bastante solvente, cosa que tengamos una participación clara dentro de los procesos. Yo creo que esto es muy importante, Susana, que además que la población sepa que las instituciones, particularmente la Procuraduría y el Estado mismo, no va a dejar el tema. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos y nuestras capacidades. ¿Ha dicho algo el Vaticano? ¿Sabes de alguna declaración del Vaticano? El Vaticano, según se supo en noticias de hoy, está llegando una comisión esta semana, no sabemos el día, del Vaticano. Estas comisiones son lo más infame que puede haber, discúlpeme la franqueza. ¿Por qué? Esas comisiones solo vienen a tapar las cosas, no vienen a aclarar nada.
de antemano. ¿Hay alguna comunicado de Que yo Estado a Estado? que yo sepa, no, la Cancillería, quién sabe, tenga el dato, no me lo han dicho, en todo caso tampoco tendrían que hacerlo, comunicarlos por la prensa, me he enterado y varias en las redes sociales está que una comisión llegaría al Vaticano. Así no sea el caso, hemos pedido información nosotros vía consular para tratar el concordato nuevamente, poner las cosas en orden de acuerdo a la nueva Constitución. Si usted lee, Susana, el concordato de 1851 se cae de espaldas, lo que dice el concordato con relación a los derechos que tiene la Iglesia Católica. Un vasallaje feudal poco más que está introducido en ese concordato que tiene que cambiar. Atendidos a ello, rige el derecho canónico sobre el derecho local. Atendidos a ello, han encubierto varios años y han enterrado casos por años de años, mandando revisiones a Roma, en fin. Somos un Estado como Estado y tenemos que actuar. Y el compromiso es asegurar la investigación, lo vamos a hacer. Bueno, en pleno siglo XXI, hoy día el periódico Página 7, lo hemos dicho en la introducción, informaba a través de una investigación suya el sometimiento a servidumbre de jóvenes. Es decir, no solamente estamos hablando de la violación de niños, también estamos hablando del sometimiento de jóvenes, dicen que de la orden Opus Dei, señalan hoy día en el periódico, a servidumbre, todo a nombre de la fe. Quédese con nosotros, ya venimos a nuestras conclusiones. Esta noche hemos hablado de los desafíos que tiene la Comisión de la Verdad. Vamos con tus conclusiones, Fernanda San Martín. Gracias, Susana. Primero, recordar, bajo los estándares de derecho internacional, la libertad religiosa protege individuos, personas, no protege religiones. Yo creo que además ahora mismo los parlamentarios están en un rol que puede ser fundamental y que deben actuar en consecuencia bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Y creo que este tipo de acciones y de delitos no pueden y no deben quedar impunes. Tiene que haber una sanción y tiene que haber una reflexión profunda de que aquí no se trata de atacar religiones, se trata de proteger a niños, niñas y adolescentes. Ninosca. Sí, hemos hablado de muchas cosas. Yo me quiero quedar con los códigos de silencio. Hay silencio en la iglesia, silencio impuesto a las víctimas, silencio de algunas autoridades, que son silencios que ensordecen, ¿no? Porque es el ruido de la impunidad histórica de la pederastia clerical en el mundo. Yo creo que lo más importante es que la dignidad y la justicia le tienen que ganar a la impunidad, al encubrimiento y al silencio. Gracias, Ninosca. Wilfredo. Gracias. Sí, nosotros vamos a continuar con la participación del Estado, la Procuraduría va a participar en los procesos. Queremos la aclaración de esos hechos de décadas de impunidad que se han descubierto en la Iglesia Católica o donde se encuentren, porque la ley tiene un sentido general. La Comisión de la Verdad esperemos empiece a funcionar los siguientes días, una vez que se apruebe la ley en la Asamblea Legislativa. Es un compromiso institucional con la memoria en la justicia y que no se repitan estos hechos y que las víctimas tengan la reparación integral. Nuestro compromiso es con ello, Susana, y creo que el panel comparte plenamente que este no es un tema político para nada. No le pido a nadie que cambie su fe, que la mantenga y que la sostenga con mayor fuerza todavía, porque estamos en momentos en los que necesitamos fortaleza para afrontar este gran desafío. Gracias. Gracias a ti por haber venido, gracias Fernanda y felicidades otra vez por la designación a esa dirección. Gracias Ninosca. La Comisión de la Verdad debe incluir organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos para darle mayor confianza precisamente a esas víctimas, darle mayor credibilidad. Creo que existe ahí una misión fundamental que tienen desde la Asamblea Legislativa. Lo he dicho también varias veces, muchas veces la Asamblea Legislativa no ha dado la talla y esperemos que esta vez sí lo haga porque es absolutamente necesario su concurso en un tema que ha afectado la vida de cientos de niños en nuestro país. La reparación de las víctimas debe ser integral. Si las víctimas consideran necesario, deben ser indemnizadas económicamente. Este es un tema del que muchas veces se impugna, se juzga, etc. Existen varios antecedentes. En muchos países se ha indemnizado económicamente a aquellas víctimas de violencia sexual. Lo ha hecho la Iglesia Católica, por cierto. Es necesaria
una voz fuerte de parte de la Iglesia Católica, que vaya más allá de las disculpas formales que hemos escuchado y nos diga claramente qué harán para deshacerse de la lacra de la pedofilia en su institución. No nos lo han dicho, no lo sabemos, no se sientan tan atacados de forma permanente. Respondan, pónganse a la altura de los hechos. Eso lo pido yo como católica. ¿Qué es lo que va a hacer mi iglesia para deshacerse de la lacra de la pedofilia? Se los pregunto en calidad de católica. Hemos sabido hoy por los medios de comunicación que llega una comisión del Vaticano para reunirse con la orden de los jesuitas y conocer las denuncias, saber qué es lo que está pasando, comunican los medios de prensa. Ojalá que esta comisión venida del Vaticano se reúna también con las víctimas y pueda escuchar qué es lo que ha sucedido en las órdenes que protegen, que financian y que finalmente con estos descubrimientos que no solamente son en Bolivia, sino que son en el mundo, uno puede decir que apañan. La estrategia de politizar este asunto por parte de la Iglesia puede dejar sin justicia a muchas personas, que lo mínimo que se merecen es nuestra empatía, lo que se merecen es justicia. Debe ser la Iglesia Católica, cuyo evangelio habla de verdad, habla de amor, habla de compasión, habla de justicia, que la busque. Hacemos un llamado a las víctimas de violencia sexual a presentarse a la Fiscalía, a denunciar su caso, a judicializar su caso, dado que esta es la única manera de sostener el caso, los casos, de encontrar justicia y de lograr que una situación tan terrible por la que las víctimas han atravesado no atraviesen otros, no se vuelva a repetir. Gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Muchas gracias a mis invitados. Quédese con la programación de RTP, que estamos hoy con estrenos.